Ya estamos lo gasté porque eso utilicé para irme para ya. Tuve que dejarle a esta muchacha acá también. Que te voy a decir que el sábado yo no tenía cómo llegar. Bueno, entonces, por favor, todos vamos a apagar los micrófonos. Comencé a echar humo y se quemó. Y de ahí para allá con vamos a ir apagando los micrófonos encarecidamente. Como hoy es para los el domingo hoy, que ya voy reforzado. A las 9:30 que me vine a recoger. Compañeros, los micrófonos, por favor. Ya vamos a retomar. La gente como que no escucha, no está escuchando, deben tener el micrófono. Que acaben las ventas por ahora, que continúen ahorita. Apagamos los micrófonos. Ya voy a mirar. Sí, muy divertido y muy lucrativo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Con este juego, las niñas se hacen mujeres. Tranquilo, no pasa nada, señores. ¿Ya les apagaste el micrófono? No. Te vas a divertir. Te vas a llevar mucho dinero. Señores, ¿están listos para divertirse? ¿Quién quiere entrar? ¿Quién juega conmigo? ¿Quién me renta? Complicado, es muy sencillo. Lo hemos jugado toda la vida en mi familia. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo va el juego? Brando, creo que es Florero. Es importante Florero en el juego. Es crucial. Los políticos están divertidos, ¿no? Dale, te asustan esto. Ah, bueno. Quiero. Padre. ¿Qué pasó con tus hijas? Es lo que dice Florero con ese dinero. Acá está. Llévalo, venga, ¿vamos a todo el dinero? Sí, todo. Bueno. Bueno, entonces continuamos. Esto nos sirvió para hacer una pausa. Teníamos que hacer este traslado para que todos puedan ingresar. Hay gente que dice que quiere ingresar, pero no. Entonces, ahora sí, bueno, reiniciamos. Vamos a tratar un tema que incluso muchas organizaciones piden, que es en lo que tiene que ver con el liderazgo sindical. ¿Listo? Bueno. Su merced va mirando de pronto. Bueno, entonces, es que estamos admitiendo a algunos compañeros que siguen entrando, pero mientras tanto nosotros vamos a ir avanzando. Bueno, entonces, digamos, el sindicato es
la organización que crean los trabajadores para la defensa y promoción de los derechos e intereses legítimos que tienen los trabajadores. El sindicato despliega sus actividades en diversos espacios que significan diferentes formas de manifestarse. La organización sindical, digamos, es un organismo necesario y representativo para el fomento y defensa de los derechos de sus afiliados y la promoción del bienestar común. Entonces, el sindicato es una organización que crean los trabajadores, ¿sí?, para la defensa de sus derechos. Son organismos autónomos, independientes, representativos, dotados de los derechos y garantías necesarias para el fomento y la defensa de los derechos de sus afiliados y la promoción del bienestar común. El sindicato lo compone gente trabajadora que se prepara para defender los intereses económicos, profesionales y sociales. Y un valor es la unión y la solidaridad. El liderazgo se ejerce en el espacio de trabajo como lugar en el que se producen vínculos específicos, ¿sí? Entonces, lo central para tener en cuenta es la actividad cotidiana de los delegados de base y de sus líderes. El lugar de trabajo es clave como el campo de interacción cara a cara, en el que se constituyen alianzas, solidaridades, simpatías y tal vez formas de identidad capaces de componer de las 4 voces heterogéneas un coro relativamente homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener puntos de vista distintos sobre el mundo, sobre la vida. Podemos tener, digamos, un punto de vista distinto sobre los métodos de organización y de trabajo, pero lo importante es que con estas diferencias, teniendo en cuenta estas diferencias, de todas maneras se constituya un coro homogéneo. Es decir, que podemos tener distintos puntos de vista, pero en el actuar, en el accionar de la organización conectándonos todos, debemos hay más actuar gente, ¿sí me entiendes? como Ya se pone uno más armonioso. solo, como un todo homogéneo. Micrófonos. Bueno, entonces, en ese sentido, es importante la construcción de una visión común, ¿sí? En donde todos tenemos modos distintos de pensar, pero se trata de crear en un todo homogéneo, ¿sí? Y la construcción de esa visión es muy importante, digamos, la tarea del líder de sostener su posición de liderazgo, preservando la organicidad sindical y los niveles de participación sindical en los lugares de trabajo. Esa construcción de liderazgo se da a través de un trabajo silencioso y cotidiano que hace las veces del cemento que fragua y que facilita la consolidación. El liderazgo es un proceso que se construye, es un proceso que se construye y supone la acción de canalizar y agregar las demandas e intereses concretos de los asociados y a superar el estadio de masa dispersa de individuos aislados y a transformarlos en un grupo social unido. Entonces, hay una especie de decálogo del líder sindical. Uno es la fidelidad y servicio a la causa de los trabajadores. Es uno de los valores que debe tener un líder. El trabajo infatigable y el compromiso. Las acciones basadas en la solidaridad, la igualdad y la honestidad hacia los empleados. El líder debe procurar una acción colectiva para la mejora de las condiciones laborales, brindar acompañamiento
a los afiliados ante contingencias que se presentan a diario en el trabajo. Debe tener un servicio abnegado y humilde con espíritu altruista. El líder debe procurar la unidad y criterio de acción, evitando actitudes divisionistas. El líder, y esto es muy importante, debe tener dignidad frente al patrón, debe tener carácter, debe estudiar y profundizar en los aspectos laborales, económicos, políticos y sociales que les interesan a los trabajadores. Hay una figura que se utiliza y es la de que el líder sindical ponga el oído en tierra. ¿Qué quiere decir poner el oído en tierra? Debe conocer los problemas y los anhelos de los afiliados, debe escucharlos, debe saber acerca de sus dudas, debe saber acerca de sus iniciativas, de sus sueños y demás. ¿Sí? Entonces, ese liderazgo sindical debe contar con un proceso digamos, de articulación, ¿sí? De una actividad enclavada en la vida cotidiana, ¿sí? Con una capacidad de incidir, ¿sí? Entonces, debe también tener en cuenta, digamos, lo que se llama la gestión de la crisis. A veces hay circunstancias de crisis, pueden ser cortas, ¿sí? En los que alguna circunstancia irrumpe, en las que sucede algo, el gobierno anunció una medida, la empresa decidió hacer unos cambios, unos despidos en general. Entonces, eso obliga al sindicato a posicionarse de una manera inmediata, ¿sí? Por ejemplo, el despido de un compañero. Ante eso es necesaria la respuesta urgente e inmediata de los líderes sindicales, ¿sí? El líder debe tener esa habilidad para leer el descontento. Uno a veces ve en el accionar sindical que hay compañeros que tienen una u otra crítica o ya sea producto de la falta de comunicación o demás. Y es importante escuchar a las bases, ser inclusivo, ¿sí? Y dar ejemplo. El ser inclusivo es clave, puesto que en muchas circunstancias el compañero de base puede sentirse excluido de los procesos o puede sentir que él no es importante para la organización. Entonces, el líder debe incluirlos a todos independientemente de su postura política, religiosa o de tener un punto de vista distinto respecto de la organización sindical. Esto es supremamente importante. El líder sindical debe tener curiosidad. ¿Qué quiere decir esa curiosidad? ¿Sí? Debe estar atento, debe estar leyendo, debe estar mirando. Un líder sindical que lea a diario El Tiempo y El Espectador, solamente como para poner un ejemplo, o un diario regional, El Heraldo, por decir algo, y estar enterado del discurrir nacional, ¿sí? Porque muchas de las cosas que suceden a nivel nacional o a nivel de medidas afectan a los sindicatos. Entonces, el líder sindical debe estudiar y hacer que los demás, desplegar todos los esfuerzos para que los demás estudien, y debe saber escuchar. Esto de saber escuchar parece sencillo, ¿sí? Pero pues muchas veces los líderes se dedican a comentar, a hacer análisis, a informar acerca de distintas medidas, a dar unas orientaciones, pero digamos hay que activar la escucha, porque solamente sabiendo escuchar se puede conocer acerca de los puntos de vista, de las inquietudes, de las dudas o de las certezas que tienen las bases sindicales. Entonces, esto de saber escuchar es una cualidad muy importante para
para el líder para el líder sindical. Y en términos de reflexiones, uno le puede preguntar a los afiliados, ¿usted conoce los estatutos del sindicato? ¿Sí? Es bueno preguntarles, a ver cuántas personas le responden que sí conoce y ha estudiado los estatutos. Uno le puede preguntar a sus bases, ¿usted ha estudiado la reforma laboral que el gobierno prepara? ¿O ha estudiado la reforma pensional que el gobierno prepara? ¿O sabe cuál es la problemática de la salud para los trabajadores? ¿Sí? ¿O sabe acerca de lo que han planteado los gremios de la producción en recientes días sobre reformas laborales que proponen? Es decir, debe estar alerta, debe estar pilo, debe estar informado, ¿sí? Esto es importante. Nosotros hicimos un seminario, por ejemplo, al interior de la CUT, 8 días antes del estallido que ocurrió en noviembre del año de 1919. Y nos dimos cuenta que muchos sindicalistas no conocían a fondo acerca de la reforma laboral y de la reforma pensional. Y esta es una labor que descuidó la CUT, una labor en donde uno puede divinamente ver cómo esas centrales como la CTC y la CUT mantienen a muchos de sus sindicatos inerciales en una postura cómoda, son muchas veces compañeros que poco estudian, ¿sí? Entonces, esto es supremamente importante, porque si uno prepara a los trabajadores, ellos sabrán acerca de las consecuencias de distintas medidas que el gobierno se apresta a tener y de esa manera va a tener mayor claridad para responder con una actitud aguerrida y de lucha, ¿sí? Esto es muy importante. Lo otro es es muy normal que al interior de las organizaciones haya conflictos. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, ¿sí? Y por muy distintos puntos de vista suele haber conflictos, pero esos conflictos hay que saberlos tramitar, hay que tratarlos con respeto, de una manera adecuada, porque muchas veces por un conflicto, digámoslo, tonto, se puede de alguna manera ir generando un problema al interior de la organización, e incluso en muchas organizaciones ha ocurrido que por no tramitar bien un conflicto, se crean tendencias que terminan dividiendo la organización, ¿sí? Y ocasionando, por supuesto, su debilidad. Entonces, esto es supremamente importante, el de saber tramitar los conflictos, que los compañeros sepan acerca de las normas sobre el acoso laboral. Son muchos los compañeros que son acosados en el marco laboral y de pronto no saben que tienen unos mecanismos de defensa. Entonces, yo quisiera invitarlos a todos ustedes a que a través del chat nos escriban en un minutico para ustedes qué debe ser un líder sindical, con las cualidades que acabamos de presentar o con algunas otras que ustedes consideren que debe tener un líder sindical. Entonces, en este seminario se trabaja activamente, se participa, se hacen tareas y todo, porque de eso se trata. Entonces, sin más demora, por favor, todos escriban en una palabra, en dos, como puedan, para ustedes, qué debe ser un líder sindical, qué valores debe tener un líder sindical. Entonces, 2 minutos y ya volvemos ya tenemos acá a Jonathan, que dijo que abierto y transparente, ¿sí? Que hay que rendir cuentas. Entonces, por favor, todos a opinar qué debe ser, qué cualidades, qué valores, qué principios debe tener un líder sindical. Aquí nuestro presidente de UGETRANS, Wilson Hoyos, dijo que hay que tener principios y eso es fundamental, eso es fundamental.
tener principios, porque si uno no tiene principios, pues divinamente se puede vender por un plato de lentejas. Debe tener compromiso social. Leandro dice ser un gestor y defender. Julián, un líder debe ser empático. Es una persona que defiende a capa y espada los derechos de los trabajadores, aunque le cueste su propia vida, nada más y nada menos. Credibilidad, vocación de servicio, un modelo a seguir como persona. Es aquel que jalona a su grupo mediante el ejemplo. Creo que todo lo que han dicho ustedes tiene demasiado valor. Hay muchos líderes sindicales que el arribismo los sucumbe, por ende su nobleza ante los compañeros debe ser un principio, sí, su nobleza y su sencillez, ¿sí? Sigan, compañeros, sigan, que estamos aprendiendo mucho de ustedes. Que ya les pasó con otro presidente de la UTC que los vendió. Compromiso, lealtad y solidaridad, ser honesto, tener responsabilidad y compromiso, vocación para servir, no perder el norte, eso es muy importante, no perder el norte. Debe tener carácter, conocer el contexto, las problemáticas del país, de nuevo, ser honestos. Sigan opinando, compañeros. Quiero felicitarlos porque lo que han dicho, con lo que han dicho realmente uno aprende. Digamos un liderazgo, tener valores, tiene que ser leal, tiene que tener don de gente, ser autóctono, debe defender legalmente el vínculo laboral y defender el fuero sindical de quienes tienen fuero, ¿sí? Muy bien, compañeros, sigan opinando. Es la unidad principal de liderar y defender nuestros derechos como trabajadores, dice Dusan Charry. Es la unidad principal de liderar y defender nuestros derechos, ¿sí? John Alexander, voluntad de adquirir conocimiento, ¿sí? Ya vieron ustedes la importancia del estudio, de la investigación y del conocimiento. Villa, Wolf, debe ser humilde, realista, estar actualizado, dar ejemplo, ser leal y ser comprometido. Olga Lucía dice, escuchar a los afiliados, solidarizarse con su situación. Hay muchos trabajadores que tienen problemas y no lo sabemos, compañeros a los que tienen contingencias, incluso personales, con los cuales debemos solidarizarnos con ellos. Escuchar a los afiliados, solidarizarse. Entonces, conocer las limitaciones, que sea proactivo, que quiera ayudar, que tenga capacidad de liderazgo, que sea líder, que pueda coordinar a sus agremiados, que tenga desinterés, que busque los intereses de sus trabajadores y de la empresa antes que los suyos. Qué bueno. Esto queda grabado, ¿cierto? Sí, qué maravilla. Muchos tienen fuero sindical y no conocen que es un buen líder, solo toman el cargo para tener fuero. Bueno, este es un problema que ha habido en muchos sindicatos y es que es muy bueno utilizar el fuero y es importante tener el fuero, pero que el fuero sea utilizado, que ese tiempo que tiene el compañero pueda dedicarlo a los asuntos del sindicato. Eso es supremamente importante. Juan dice vocación de servicio y principios éticos. Entonces, el compañero que habló del fuero, creo que ese es un elemento fundamental. El fuero es para dedicar hasta el último segundo en asuntos del sindicato. Jonathan Rodríguez dice, compañera, ¿qué es el fuero? Ahorita hablamos un poquito del fuero. El líder sindical debe ser un gestor y defensor de los derechos laborales, ¿sí? Bueno, compañeros, el fuero es un derecho que tienen los compañeros sindicalizados y que tienen las organizaciones, ¿sí? Es una garantía, ¿sí? Digamos, es una garantía que permite al sindicato trabajar en los distintos asuntos que le competen, ¿sí? El fuero debe ser para defender a sus afiliados, dice aquí Nelson. Y el fuero es una garantía también
que les permite a los compañeros contar con un tiempo, ¿sí?, que es precioso para dedicarlo al sindicato. El fuero también, cuando la persona está aforada, es una persona que está protegida, es una protección, ¿sí? No es posible despedir a un líder sindical con fuero, porque seguramente si el compañero goza de ese fuero sindical y es despedido, ¿sí?, el compañero fácilmente puede demandar y muy seguramente que se ganará la demanda. Digamos, el fuero es sagrado, el fuero hay que respetarlo porque el fuero es una condición para que el sindicato pueda existir, pueda nutrirse, pueda permanecer en el tiempo, pueda fortalecerse, ¿sí? Sí, entonces el fuero tiene, digamos, también todo un marco normativo, ¿no? Desde la constitución política, ¿sí? Y demás. Y en todo, digamos, el ordenamiento jurídico, lo que tiene que ver con el derecho al trabajo. Dice un compañero, como la fuerza de la unión, porque hay muchos tipos de contrato que el fuero no es que sea muy bueno, por eso el fuero de un trisadec, bueno, ahorita miramos esta pregunta porque no la alcancé a mirar completa. El líder es aquel que educa y transmite sus conocimientos para que conozcan sus derechos y cómo defenderlos, dice Couto, ¿sí? Bueno, el fuero no es para todos los afiliados, ¿sí? El fuero está circunscrito a los compañeros de la junta directiva, a la comisión de reclamos, ¿sí? Y en algunas otras circunstancias. Y sí, de otro lado, cuando se constituye un sindicato, esos 25 personas que constituyen el sindicato gozan de un fuero por un tiempo. Pues por supuesto que los compañeros a los cuales se les viola el derecho de ser aforados y de tener el fuero sindical pueden acudir, ¿sí?, a los estrados judiciales, ¿cierto?, para que esos derechos sean efectivamente reconocidos y recuperados. Bueno, compañeros, me agrada mucho la participación, el conocimiento, ¿sí?, del deber ser de una organización sindical y de sus líderes. Ahora entonces vamos a dejarlos con el compañero Alejandro Torres, quien les va a hablar pues nada más y nada menos que de las reformas que prepara el gobierno contra los trabajadores y el pueblo. Me encanta muchísimo haber estado con ustedes. Quisiera más adelante con otros temas tener contacto con muchos de ustedes. Ojo con el micrófono, compitas. Pilas con el micrófono, compitas. Bueno, ha sido para mí un placer haber estado con ustedes. Espero que no sea la última ocasión, porque pues realmente a uno le satisface mucho poder transmitir algunos elementos y sobre todo conocer de ustedes, que se nota que son líderes sindicales con una gran experiencia y con compromiso, ¿sí? Y lo han demostrado porque no ha habido deserción en este evento de capacitación. Y esto es muy importante y es uno de los elementos que se evalúan en este seminario de capacitación. Sigamos con el mismo entusiasmo escuchando a Alejandro Torres. Bueno, compañeros, entonces un abrazo para todos. Espero que nos volvamos a ver, que nos volvamos a encontrar. Un agradecimiento para la UTC, para Giovanni Benavides y para demás compañeros que conforman la dirección de la UTC. Muchas gracias, doctora Marta. Compañeros, vamos en este momento a compartir un enlace
vamos a compartir un enlace para, en primer lugar, para hacer un control de asistencia y de otro lado, para que ustedes evalúen esta capacitación, ¿sí? Entonces, ya en el chat, si ustedes miran, está el enlace que ha mandado el presidente para que ustedes pasen a evaluar la capacitación y en 2 minutos estaremos con el profesor Alejandro Torres con unos temas supremamente importantes, muy graves, muy complejos, pero que digamos, un requisito sine qua non para un buen sindicalista tener conocimiento acerca de las principales reformas que el gobierno, el régimen, los gremios económicos y demás siguen preparando contra los trabajadores, ¿sí? El capital no cesa, ya nos han quitado muchos derechos, compañeros, digamos, basta ya, basta ya. Entonces, por favor, todos dedíquenle 1 minuto al formulario que ya se colocó en el chat y en 2 minutos estamos con Alejandro Torres. Un abrazo para todos, compañeros. Compañeros, también pueden, si no lo pueden visualizar en el chat de acá de Zoom, también lo pueden visualizar en el chat de WhatsApp del grupo de capacitación que creamos. Les vamos a dar 2 minuticos para que hagan el ejercicio. Muchísimas gracias.
Compañeros, les vamos a dar un minuto más para que diligencien el formulario. Los que no lo han visto están en el chat o en el chat del grupo de WhatsApp. Una preguntita, a mí me sale puntaje 0, no tiene nada que ver, le doy opción 5 a todo, me sale puntaje 0. Ah, no, no se preocupe, que lo importante es que todo conteste 5. No, mentira, lo que ustedes consideren. Gracias. Sí, sí, porque de pronto hay compañeros que esperando algún puntaje y sale 0. No se preocupen que eso sale después un global, un resultado global de la calificación, pero entonces no hay problema. Bueno, gracias a ustedes por diligenciar el formulario y entonces los dejamos con el profesor Alejandro Torres. Por favor, traten de tomar nota y demás, porque esto de las reformas es un asunto crucial para los trabajadores colombianos. Entonces, profesor Alejandro Torres. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos los demás compañeros. Primero quiero preguntar si se me escucha. Sí, sí se está. Que trata de activar la cámara, profe. Ya. Fuerte y claro, compañero, fuerte y claro. Está activada la cámara. ¿No se ve? Ahora sí se ve. Sí, señor, está correcto. Claro, también. Ya, perfecto, compañeros. Bueno. Se escucha correcto. En primer lugar, un saludo absolutamente a todos, a Giovanni, un saludo fraternal. Hemos compartido mucho en esta lucha. Para mí realmente es un honor estar con los compañeros de la UTC, quienes tenemos algún recorrido ya por la vida. Conocimos una UTC muy distinta a la UTC de hoy, ¿no? A una UTC vinculada estrechamente a los problemas de los trabajadores, preocupada por su educación y particularmente defensora consecuente de su lucha. He visto a Wilson, a Dani, a Giovanni, a John, bueno, a cuantos más compañeros a quienes no conozco directamente. Sé de su compromiso en las distintas federaciones y sindicatos nacionales de la Confederación. Por lo tanto, para mí es muy satisfactorio estar con ustedes y poder compartir algo que ustedes han venido machacando pues con absoluta seguridad en estos últimos años, pero que no sobra reiterar, sobre todo porque los patrones, los organismos multilaterales de crédito, el gobierno, están insistiendo en estos asuntos. Entonces yo monté esta presentación sobre la base de una información reciente para que se vea que de lo que vamos a hablar, aunque se conozca en términos generales, es una cosa que está en la actualidad. Ayer el Consejo Nacional de Competitividad, que es una entidad creada por el empresariado y que hoy la preside una señora que fuera integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, que se llama María Fernanda Mayhuascha. Ayer presentaron el Informe Nacional de Competitividad, que en últimas concentra las reformas, y yo con base lo que viene exigiendo el sector empresarial, con base en eso elaboré esta presentación. Yo le haré llegar los enlaces a los compañeros porque me parece que es muy importante que todos ustedes
conozcan ese informe del Consejo Nacional de Competitividad, porque tiene que ver con la suerte de los asalariados. Como ustedes lo saben, los eventos de lucha del pueblo colombiano a partir de 2019 han estado estrechamente ligados a las exigencias de reforma laboral, de reforma pensional, de reforma al sistema de salud, de reforma tributaria, que tienen un punto de unión, que es que afecta de manera brutal los intereses de los asalariados, de la clase trabajadora. Entonces, como les digo, si los compañeros me lo permiten, voy entonces a compartir pantalla de tal manera que podamos hacer la presentación, como les digo, con base en ese informe de competitividad que salió el día de ayer. Entonces, ¿se está viendo? Sí, señor, sí. Sí, se está compartiendo la pantalla. Ah, bueno, perfecto. Bueno, compañeros, el día de ayer el Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad presentó su informe sobre esto, que lo encabeza con algunas cifras sobre la situación actual de los trabajadores. Entonces, a junio de 2021, la tasa de desempleo en Colombia era del 14.7%, la más alta, una de las más altas del mundo, incluso. Un país con los mayores aumentos del desempleo entre marzo de 2020 y junio de 2021. La informalidad laboral en el país, medida como el porcentaje de personas que no tienen acceso a seguridad social, es de más del 62%, según el DANE. El autoempleo representó el 51.3% de la población ocupada y el empleo vulnerable el 45.9%. La pandemia además pues ha afectado el empleo de una manera aterradora, y quienes más han sido perjudicados, que desde luego ya había una diferencia en el país en esto, quienes más han sido afectados de todas maneras han sido los jóvenes y las mujeres. Yo voy a mostrar entonces unas gráficas, unos cuadros de ese informe que apareció el día de ayer del Consejo Nacional de Competitividad. En este lo que vemos es una tabla del desempleo en el país. La parte de la izquierda es el desempleo del total de la población. El desempleo total es el 13.7%. El de las mujeres, el 18.1%, y el de los hombres, el 10.6%. Entre los jóvenes de 14 a 28 años, el desempleo total es, fíjense ustedes, el desempleo total de la población es el 13%, pero el de los jóvenes es el 21.5%. El de las mujeres, el 28.4%, y el de los hombres jóvenes, el 16.4%. Esto en parte, pues es una de las explicaciones que se ha venido dando y que es lógica sobre la inconformidad que se expresó en los paros nacionales del 21 de noviembre y del 2019 y del 28 de abril de 2020. Bueno, estas son otras gráficas sobre la situación laboral del país. La línea azul, esta superior que estoy mostrando, es la tasa global de participación. ¿Qué significa? Esa es la relación que existe entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Entonces, fíjense ustedes que esto es la población económicamente activa, la relación, o sea, en qué proporción están la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Entonces, fíjense ustedes que
la gente que está trabajando llega al 60%, pero la población en edad de trabajar, es decir, hay una brecha del 40%. Eso es lo primero. En la tasa de ocupación, que significa la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar, fíjense ustedes que apenas llega al 50.9%. Y la tasa de desempleo, esto pues está es la comparación de los trimestres de abril y junio, abril, mayo y junio, comparados desde 2010 hasta abril y junio de 2021. Fíjense ustedes que más o menos Colombia se ha caracterizado por tener una tasa de desocupación, una tasa global de participación y una tasa de ocupación supremamente bajas, ¿no? Y un desempleo pues supremamente alto. A abril y mayo, en el trimestre pasado, de abril a junio, abril, mayo, junio del 21, era del 15.1% esa tasa de desempleo. Esto es una comparación de Colombia con los otros países de la OCDE en cuanto al desempleo. Fíjese el lugar que ocupa Colombia, cuál era el desempleo en enero de 2020, era uno de los más altos, como más o menos de un 12%. El pico que hubo durante la pandemia fue de más del 20% y hoy estamos en una tasa pues cercana al 15%. Realmente en este cuadro de países de la OCDE aparecemos solamente superados por Grecia, España y Costa Rica. De resto de los países tienen una situación de empleo mejor que en Colombia. Esta es otra forma de medirlo en lo que se llama el empleo vulnerable, por una parte, el porcentaje de ocupados en autoempleo. Vamos a mirarlo en esta gráfica. Bueno, el empleo asalariado. Fíjense ustedes que el empleo asalariado en Colombia, pues aquí está en la OCDE, es más del 80%. En Argentina es más del 70%. En Costa Rica es más del 70%. Aquí está pues Uruguay y México. En Colombia es más o menos del 50% el empleo asalariado. El empleo vulnerable es casi del 50%, o sea, la gente que está en la posibilidad muy cercana, muy latente de perder el empleo. Y el autoempleo también es igual de alto al empleo asalariado, más o menos, es decir, incluso un poquito más alto, o sea, la gente que se emplea por sí misma. Esta gráfica se refiere a la productividad del trabajo, que es uno de los puntos con los que el gobierno, los empresarios, los organismos como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, dicen que hay una baja productividad en el país. Lo que significan estos círculos es la evolución de la productividad entre 2000 y 2020. En los últimos 20 años. Entonces dice que la productividad en Colombia en esos 20 años ha crecido apenas en un 2.6%, y esta barra aquí azul, azul más remarcada, pues más fuerte, lo que significa es la relación entre la productividad de Colombia y la de los Estados Unidos. Entonces la productividad de Colombia frente a la de los Estados Unidos es una cuarta parte, el 26%. ¿Sí? Es decir, que para decirlo en términos sencillos, lo que produce un trabajador en una hora en Colombia es la cuarta parte de lo que produce en esa misma hora un trabajador en los Estados Unidos. Ahora, el salario mínimo, que es yo ahorita voy a entrar pues conversar sobre esos temas, qué es lo que hablan sobre el salario mínimo. Entonces dicen que el salario mínimo en Colombia representa el 90% del salario mediano y el 59% del salario medio. El salario medio es lo mismo que el salario promedio.
Entonces, esta es una cifra que distintos organismos la dan distinta, tomemos esta. Esto querría decir que el salario mínimo en Colombia frente al salario promedio es más o menos del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que si se suman todos los salarios en el país y se dividen por ese número de salarios, el salario mínimo y nos da un salario promedio. Al sumar todos los salarios y dividirlos por ese número de salarios, nos da un salario promedio. El salario mínimo, entonces dice, equivale al 60, 0,59, o sea, casi 60% de ese salario. Y frente al salario mediano, que es otra forma de medir, que es que usted pone todos los salarios en orden y ya no saca un promedio, sino que coge el de la mitad, estrictamente. Por ejemplo, digamos que todos los salarios fueran 10 salarios en Colombia. 10 salarios. El quinto es el de la mitad. Usted empieza a quitarle uno de cada extremo, del superior y uno del inferior, hasta que llegue al de la mitad. Eso es lo que se llama el salario mediano. Dicen que es casi el 90% en Colombia. ¿Qué quieren decir con esto? Lo que quieren decir, y lo muestra la gráfica, esta es Colombia, es que tanto el salario promedio en Colombia frente a otros países, ¿sí?, el salario mínimo frente al salario promedio es muy alto y el salario mínimo frente al salario mediano es también muchísimo más alto. Eso es para decir, obviamente, que hay que hacer reformas, como ya voy a mencionar, al salario mínimo. Esta es otra gráfica que ponen en esto. Quiero insistir en que estoy hablando del informe presentado ayer por el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, aquí está hablando ya de los costos no salariales promedio del trabajador asalariado. Los compañeros, los costos no salariales, pues son las primas, las vacaciones, las cesantías, la seguridad social, las prestaciones sociales y la seguridad social en términos generales. Entonces, ustedes toman a Colombia. Entonces, Colombia está en unos costos no salariales del 53%. Es decir, que sobre el salario, el empresario debe asumir mínimo un 53% adicional para pagar el subsidio del transporte, las prestaciones sociales, la seguridad social, las primas, las vacaciones, las cesantías, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que ellos, en América Latina, el promedio está en 49.5, entonces nosotros estamos casi 4 puntos por encima. Eso, desde luego, es para señalar que los costos extrasalariales en el país son supremamente altos. Entonces, hacen unas recomendaciones generales, que son las mismas que se vienen haciendo desde hace varios años por los empresarios en el Consejo Gremial, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Consejo Gremial, o sea, la agrupación de los gremios económicos del país. ¿Qué recomendaciones? Que hay que actualizar la legislación laboral. Marta presentó, la compañera que me precedió en el uso de la palabra y que hizo la muy brillante conferencia que acaba de hacer, nos dio que día una ponencia en el encuentro de la Coordinadora Nacional Sindical de Solidaridad, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, presentó una ponencia sobre cómo antes de este informe del Consejo Nacional de Competitividad, FENALCO y ANIF en los últimos días han estado insistiendo en la necesidad de una reforma laboral en Colombia, una nueva reforma laboral, pues. ¿Qué consiste en actualizar la legislación laboral para imprimirle flexibilidad al mercado de trabajo y cerrar las brechas de cobertura y calidad en la protección social? Entonces dicen, los costos no salariales,
las garantías que tienen los trabajadores hay que flexibilizarlas, es decir, hay que suprimirlas para cerrar las brechas. O sea, los trabajadores son responsables de que haya unas brechas de cobertura y de calidad en la protección social. O sea, son los trabajadores, no son los fondos de pensiones, no son los empresarios, sino son los trabajadores los que tienen la culpa de que una gran cantidad de personas no tengan cobertura de calidad en el sistema de seguridad y de protección social. Que hay que reducir los costos laborales no salariados de la contratación formal y regular la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud. Ustedes saben, el problema de salud entre la clase trabajadora es enorme. Hay alrededor de 2,5 millones de trabajadores, por ejemplo, con problemas de enfermedades laborales o de accidentes de trabajo en conjunto, y trabajadores con enfermedades comunes que han venido siendo protegidos por la estabilidad laboral reforzada, cada vez más debilitada, pero los patrones están exigiendo que esto se debilite aún más. Dicen que se implemente una política nacional del cuidado. A eso creo que es a lo que menos le van a parar bolas, pues que tiene que ver con remunerar o compensar la atención fundamental, la atención del hogar, que fundamentalmente la hacen las mujeres. Y por último señalan, entre estas primeras recomendaciones, en que se cree un seguro de desempleo con base en la reforma del régimen de cesantías. En últimas es acabar las cesantías en los términos que existen actualmente y convertirlas en una especie de miserable seguro de desempleo, las cesantías que los trabajadores, aunque han sido ya reducidas, de todas maneras que utilizan, no solo para el caso de quedar cesantes, obviamente, sino que las utilizan pues a veces para educación, a veces para vivienda, etc. Y esto tiene que ver también, queda relacionado con acabar la indemnización por el despido sin justa causa, que es otra de las exigencias que están haciendo. Permitir la contribución a la seguridad social mediante el trabajo por horas, o sea, el piso de protección social. Los compañeros saben, eso quedó reglamentado pues en el decreto 1174, que la Corte Constitucional dijo que era constitucional de aquí hasta 2023 y que en 2023 pues de aquí a allá eso se establezca a través de una reforma laboral, que es en última lo que están pidiendo los patrones. El piso de protección social, saben los compañeros que fue el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, que luego fue reglamentado por el decreto 1174, en el cual se estableció en últimas, aunque ya existía por ley el trabajo por horas, pero no como la base en últimas del sistema de seguridad social. Y un sistema en que consiste básicamente, los compañeros lo conocen, en que el patrón, por los trabajadores que ganen menos del salario mínimo, aporta un 15% sobre el salario, que se divide en 14% para BEPS, para beneficios económicos periódicos, y un 1% para lo que llaman un seguro inclusivo, y que reemplaza en salud el régimen contributivo por el régimen subsidiado, en pensión la pensión que existe tanto del régimen de prima media como del régimen de ahorro individual con solidaridad, la reemplaza por los BEPS, y en riesgos laborales, no lo que existe hoy en día frente a accidentes y riesgos laborales, sino un seguro, un microseguro que no cubre nada. Se acaba la pensión por invalidez, se acaban las prestaciones económicas al ya no estar en el régimen contributivo de salud, sino en el régimen subsidiado, es decir, que las prestaciones económicas fundamentalmente son el pago de las incapacidades por enfermedades comunes y las licencias de maternidad, etcétera. Ese tipo de prestaciones que se acaban, y como sabemos, muchos empresarios ya están recurriendo al piso de protección social, sacando trabajadores de entre 1 y 2 salarios mínimos.
y la nueva contratación haciéndola en esos términos del piso de protección social y del decreto 1174. Piden que se establezca un nuevo mecanismo institucional en la fijación del salario mínimo. Desde luego que las centrales sindicales no han jugado ningún papel positivo, las que lo negocian, pues no estoy hablando desde luego de la UTC, en la negociación del salario mínimo, que hemos dicho que debe ser un salario que por lo menos cubra el costo de la canasta familiar, que debería ser. Eso lo hemos dicho pues en la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, lo hemos dicho en el movimiento con las pensiones no y salario digno, en los cuales ha venido participando con mucho entusiasmo y con mucha decisión la Unión de Trabajadores de Colombia. Lo que quieren es que se fije de acuerdo a unos criterios que más adelante voy a mencionar, fundamentalmente que lo fije el gobierno a través de lo que señale el Banco de la República sobre las expectativas de inflación. Fortalecer el servicio público de empleo, eso desde luego no es lo importante para ellos. Fortalecer la calidad y pertinencia de la oferta educativa para aumentar la productividad laboral, eso sí es importante, que es adecuar la educación a las necesidades de los mercanchifles, de los empresarios. Nosotros desde luego creemos que la educación tiene que tener un elemento de preparación para el trabajo, pero una cosa es esa y otra cosa es lo que han pretendido y pretenden con estas propuestas, que es quitarle todo carácter científico a la educación, enseñar ciencias básicas, enseñar ciencias sociales y reemplazarlo por las necesidades que tengan simple y llanamente los empresarios. Bueno, unos lineamientos distintos para los trabajadores agrícolas. Esto simplemente más adelante lo plantean, es establecer, por ejemplo, un salario integral para los trabajadores del agro, en donde en el salario se les integren supuestamente todas las prestaciones sociales, lo que en últimas quiere decir que es crear un sistema laboral distinto para los trabajadores del agro. Hoy desde luego no cumplen ni el que existe y entonces dicen vamos a hacer uno distinto reduciendo las garantías laborales que existen en los demás sectores para el sector agrario. Bueno, regular los esquemas de trabajo asociados con la llamada economía colaborativa o la gig economy, de modo que se garantice un equilibrio efectivo entre la flexibilidad en la contratación y el despido. Todos estos sectores de la que llaman la gig economy, o sea, y la economía colaborativa son estas cosas como Rappi, como Uber, como Airbnb, etcétera, que es convertir las casas de la gente para que de ahí saque algún ingreso. Es decir, es no garantizar una relación formal laboral de la cual la gente pueda vivir, sino formalizar el rebusque en últimas. Establecer una mayor flexibilidad en la definición de horarios y duración de la jornada laboral, pues que eso es acomodar la jornada laboral a las necesidades de las empresas. Y finalmente dice esto que quiero leer en el informe de competitividad, dice que el impacto que tuvo la crisis del COVID sobre el mercado laboral, particularmente en los países que como Colombia tienen una alta prevalencia de la informalidad y el autoempleo, ha hecho evidente la necesidad de que la legislación laboral transite de un enfoque de protección al empleo a uno de protección al trabajador, en el que el acceso al sistema de protección social no esté necesariamente mediado por la relación laboral formal. Fíjense ustedes, el fondo de esto, ¿qué es? De toda esta cháchara, es que se acabe la relación laboral formal y que a cambio le digan a la gente que le dan a dar algún tipo de protección social. Claro, al acabar la relación laboral formal, usted acaba el sistema pensional y se lo reemplazan por BEPS. Por los BEPS que según los estudios que se han hecho, lo máximo que llega a pagar son 80.000 pesos bimestrales. O sea, la gente
que le reemplacen su pensión, que hoy por lo menos tienen la garantía de pensión mínima desde el punto de vista legal, que se garantiza que sea igual al salario mínimo, por lo menos la pensión, simplemente con eso se acaba. Entonces, fíjense ustedes que se trata de acabar, el fondo del problema es acabar la relación laboral formal. Y como los jóvenes tienen una mayor tasa de desempleo, como lo vimos en las gráficas, entonces hay que, por una parte, ya lo mencioné, hacer unas transformaciones en los programas académicos pertinentes a las necesidades de la empresa y, por otra parte, pues hacer una reforma laboral estructural con las cosas que estamos mencionando. Y por otra parte, darles apoyos a los empresarios, ¿no? Como lo que acaban de aprobar en la última reforma tributaria que hizo el gobierno, que no fue la que presentó, que derrotaron los jóvenes y el pueblo y los trabajadores en las calles en la lucha que se inició el 28 de abril. Pero sí, en esa reforma tributaria quedó establecido, perdón, no en la reforma tributaria, en la ley previa, en la ley de inversión social, quedó aprobado que los empresarios, el gobierno les subsidia la nómina en un 25% para la contratación de trabajadores jóvenes entre 18 y 28 años. También quedó establecido que le subsidia cuando contrate mujeres, así sean mayores de 28 años, se las subsidian un 15%, y cuando contrate trabajadores de edad mayor, les subsidia la nómina en un 10%. En últimas, es que el Estado paga parte, como hizo durante la pandemia, con el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, etcétera, que le daba el 40%, entre el 40 y el 50% de un salario mínimo mensual legal a los empresarios, a los empresarios, lo cual terminó favoreciendo desde luego a los grandes empresarios que tienen mayor nómina de gente, porque eso no hacía ninguna discriminación, digamos, para favorecer a los pequeños y medianos empresarios, sino que favorecía fundamentalmente el grueso económico de esos aportes se fueron para los grandes empresarios. Bueno, y el salario mínimo, ¿cómo se fijaría? Como ustedes han visto, que se hagan una serie de reformas al salario mínimo. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de la fijación del salario mínimo de acuerdo con las regiones, un salario mínimo en la costa atlántica, otro en el oriente, otro en el Pacífico, de tal manera que eso presione en general bajar los salarios en términos generales, porque si baja el salario mínimo en Buenaventura, pues los que tienen fábricas en Cali las trasladan para allá, más en un mundo globalizado y donde se trabaja para las exportaciones, por ejemplo, pues es más fácil, si se baja el salario mínimo en una región, pues ir trasladando la producción, lo cual generaliza una baja del salario, no solo en esas regiones, sino en todas las regiones. También señalan que el salario mínimo no supere las expectativas de inflación del año siguiente. Fíjense ustedes quién la fija, la expectativa de inflación la fija es el Banco de la República, y en el Banco de la República pues los que trabajan son agentes de los empresarios de la OCDE, del Fondo Monetario, como María Fernanda Maiz Guacha, que es la directora hoy del Consejo Nacional de Competitividad, que estoy yo resumiendo el informe que presentaron en estos aspectos laborales, pensionales, etcétera. Entonces, ellos fijan una tasa de inflación que usualmente la inflación la supera, incluso en las propias cifras oficiales, que en términos generales siempre hemos creído que son mentirosas, y entonces fijar el salario mínimo con base en eso. Bueno, aquí está señalado fijarlo de acuerdo a criterios técnicos relacionados con la distribución del ingreso, con la evolución de los precios, con las diferencias regionales y sectoriales de productividad, ¿sí? Y que para tomar esa decisión no solo intervengan los trabajadores formales representados a través
de las centrales sindicales, que desde luego, como ya hemos señalado, han hecho muy mal la tarea, pero que también entren los trabajadores que están en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Enfrentar unos trabajadores contra otros, decirle al trabajador informal: la culpa de que sus ingresos sean tan bajos es que los trabajadores formales tienen un salario mínimo supremamente alto. Entonces, ustedes deberían participar en la negociación de tal manera que no exijan los sindicalizados un salario mínimo tan alto para que a ustedes sí se les pueda contratar, porque si no van a seguir en la informalidad. Y fíjense que esto lo plantea en la propia OIT, que se supone que debería ser, o muchos piensan, que defiende los intereses de los trabajadores. Bueno, más o menos eso es lo que quieren desde el punto de vista laboral. Esa es la reforma laboral en términos generales que quieren. Ya lo vieron los compañeros: trabajo por horas, reducción del salario mínimo, trabajo regional, fijación del salario mínimo regional, lo del aumento de la productividad reduciendo el salario mínimo porque es muy alto frente al salario mediano y frente al salario promedio. Y todo lo señalado sobre los costos no salariales que están, primas, prestaciones, etcétera, vacaciones, que se suspenden pues mediante la generalización que se quiere hacer del piso de protección social del decreto 1174. Los compañeros que vayan teniendo comentarios al respecto los pueden ir poniendo en el chat, y yo cuando haga, porque aquí no lo puedo ver mientras estoy haciendo la presentación, pero la reduzco y lo puedo ir mirando. Bueno, sobre las pensiones, ¿no? Sobre esto se viene haciendo una campaña ideológica enorme desde hace años, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el trabajo formal, ¿no? Que lo acabo de mencionar. Hay informalidad porque los costos de la contratación formal, los costos no salariales son demasiado altos. Es lo que dicen los empresarios, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Bueno, por otra parte, en cuanto a las pensiones dicen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, que en Colombia en 2020, 1 de cada 4 personas apenas recibió una pensión del régimen contributivo, que para el primer trimestre de 2021 únicamente el 36% de los ocupados contribuyeron a pensión, que el 65% de los pensionados se encuentran entre el 20% de la población con mayores ingresos, cuando estas cosas la población con mayores ingresos, pero sucede que las pensiones, por ejemplo, en Colpensiones, y John lo sabe perfectamente, esto hemos venido hablando mucho, más cerca del 90% de las pensiones están entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, esas son las personas con mayores ingresos. Pues imaginémonos la enorme pobreza, y usted con una pensión de esa naturaleza pues sabe que no tiene derecho a satisfacer sus necesidades elementales básicas. Que el 29% de los hombres en edad de jubilación están pensionados, mientras que solo el 20% de las mujeres. O sea que hay una situación grave en la situación pensional, que la mayoría de los adultos mayores, de los viejos, no acceden a una pensión, y que entonces, desde luego, la conclusión es que la responsabilidad de eso es de quienes tienen una pensión, y particularmente de quienes tienen una pensión por el régimen de prima media que administra Colpensiones. Entonces, dicen cosas como estas, ¿no? Que en el régimen de prima media, un pensionado con un salario mínimo mensual legal vigente recibe un promedio anual de subsidio por parte del Estado de casi 7 millones de pesos. Un pensionado con 4 salarios mínimos legales de pensión recibe 15 millones de subsidio del Estado,
y un pensionado con más de 10 salarios mínimos recibe 58 millones de subsidio por parte del Estado. Que el gasto del gobierno en pensiones ha llegado a su máximo histórico en 2020, que es el 4.2% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país de este año, del año pasado era más o menos 1.000 billones, de este año es de 1.100 billones de pesos. Entonces, que el pago de pensiones llega más o menos a unos 45 billones de pesos. Para el presupuesto de este año está calculado más o menos en algo más de 50 billones de pesos. Ahora, ahí desde luego no están están las pensiones de los regímenes especiales, de las Fuerzas Armadas, de los de Colpensiones, y no se cuenta que está también la cotización de las personas al régimen pensional. Entonces, dice este informe del Consejo de Competitividad que en 2055 habrá, por los cambios demográficos, habrá más de 14 millones de viejos, de los cuales más de 8 millones no contarán con protección alguna en la vejez. Y dice que en el 2020 el número de pensionados en las AFP, en el régimen privado, aumentó en un 20%, pero las rentas vitalicias descendieron en un 0.7%, pasando de 9.7 a 9% entre el 2019 y 2020. Ya vamos a explicar eso. Dicen que los sistemas de pensiones pues, son cruciales para los países. Particularmente a ellos les interesa por una cosa, porque ayudan en ahorro, inversión, crecimiento económico y funcionamiento de los mercados laborales y de capitales. ¿Qué es lo que les interesa? Coger la plata de las pensiones para invertirla en el mercado de capitales, que es lo que hacen los fondos privados de pensiones en Colombia. Y señalan que el sistema colombiano se caracteriza por una competencia asimétrica, o sea, una competencia desigual, que es lo que han venido diciendo todos estos que he mencionado, los empresarios, los de Asofondos, la ANIF, FEDesarrollo, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, vienen diciendo que hay una competencia asimétrica entre el régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea, el que manejan los fondos privados, y el régimen de prima media que maneja Colpensiones, y que son insuficientes los programas semicontributivos y solidarios como Colombia Mayor y el de los BEPS. Eso traducido, ¿qué quiere decir? Que hay que privilegiar lo de Colombia Mayor y los BEPS, es decir, mesadas de 100.000 pesos, de 80.000 pesos, como el ingreso solidario que se inventaron ahora en la pandemia, y acabar esa competencia asimétrica, o sea, desleal de Colpensiones con los fondos privados de pensiones que pensionan con una miseria a la gente, que la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre el último salario y la mesada pensional en los fondos privados, ustedes lo han visto, hemos hablado mucho de eso. Yo no puse a traer gráficas porque tal vez muchos de ustedes han asistido en este tiempo a conferencias de este tipo, pero ustedes saben que en el régimen privado de pensiones, en el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, la tasa de reemplazo llega, si mucho, al 20%, que personas que podrían estar ganando 4 o 5 salarios mínimos terminan con el salario mínimo de pensión, incluso así tengan más salario todavía, y que lo único que lo mantiene en el mínimo es porque existe la garantía legal de la garantía de pensión mínima, o si no, la pensión sería muchísimo menor, ¿no? Bueno, entonces que hay que hacer una reforma pensional estructural y más o menos que el Estado se dedique a lo de los BEPS. ¿Cómo es el sistema pensional en Colombia? No sé si se alcanza a ver bien esta gráfica, pero hay dos regímenes, uno contributivo, uno subsidiado. En el régimen contributivo está, en el régimen de prima media hay 1.400.000 pensionados, y en el régimen de ahorro individual con solidaridad hay 202.000 pensionados, que son los que manejan
las administradoras de fondos privados de pensiones. Fíjense ustedes que la mayoría de los pensionados están en Colpensiones, pero si usted toma los más o menos 20 millones o algo más de afiliados que hay en el régimen de pensiones, perdón, hay unos 23 millones de afiliados, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea, en los fondos privados de pensiones, los cotizantes, sobre todo los más jóvenes, están en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que apenas tiene 200.000 pensionados. Mientras, o sea, les llega la mayoría de la plata y en cambio a Colpensiones, al Estado, Colpensiones es del Estado, tiene la inmensa mayoría de los pensionados que hay en el país, es decir, más de 1.400.000 pensionados, ¿no? Bueno, aquí tenemos los del FOPEP, los del Magisterio, ¿cuántos son? Y eso es lo que el Estado dice que subsidia a las pensiones, pero lo que nunca explican es que la mayoría en este momento, para dar la cifra de este año, más o menos hace un mes, hace 2 meses, los fondos privados de pensiones tenían de ahorro pensional más de 330 billones de pesos, es decir, casi una tercera parte del Producto Interno Bruto del país, y con esa plata, Protección y Porvenir del Grupo Aval y del Grupo Empresarial Antioqueño, que ellos son los dueños, pone esa plata, la tercera parte de esos 330 billones que tienen de ahorro pensional, se lo prestan al Estado adquiriendo TES, o sea, títulos de deuda pública del gobierno colombiano. Entonces, ellos recogen la plata de las pensiones que la debería recoger el Estado y se la prestan al Estado a altas tasas de interés. Le tienen prestado 100 billones de pesos y con el resto de ahorro pensional pues hacen inversiones en el extranjero, en fondos de inversión, en el Grupo Aval invierte en las empresas de Corfi colombiana, o sea, en su propio grupo económico. El Protección invierte en las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, en las empresas de Nutresa, de Argos, etcétera. ¿Sí? O sea, el problema no está, como lo hemos mencionado una y mil veces, no está en la existencia de Colpensiones, no es a los pensionados del régimen de prima media que le están dando ningún subsidio. Eso es una falacia, eso es una falsedad. Los colombianos lo que estamos es subsidiando al Grupo Empresarial Antioqueño y al Grupo Aval, entregándoles el dinero de las cotizaciones de las pensiones que se privatizaron para que ellos se lo presten al Estado a altas tasas de interés. Bueno, entonces todas estas son las cosas que son reales, pero cuya responsabilidad no es del régimen de prima media, sino precisamente de haber privatizado las pensiones. Entonces, esto es, dice, población en edad de jubilación que recibe una pensión contributiva. ¿Qué porcentaje de la población en el cuarto trimestre de 2019-2020? Entonces, hombres, pensión contributiva en el 2019 el 37%, mujeres 35% de los pensionados era pensión contributiva. Esto a nivel urbano, no hombres, perdón. En el 2010, perdón, estaba explicando mal, discúlpenme. En el 2010, por correr un poco, en el 2019 el 37% de los hombres de los pensionados recibían del régimen contributivo y en el 2020 el 35%. Mujeres, una proporción menor, 24%, en el 19, 23.9 en el 20, y en un total, el total eran 28% hombres, 27%, perdón, 28% del total en el 2019, 27% en el 2020. ¿Quiénes recibían pensión del régimen contributivo? En el sector rural, fíjense ustedes, la población mucho más bajo. El primero
era el urbano, el segundo el rural, y en el promedio nacional estas son las cifras de lo que recibían, de quienes recibían pensión contributiva en 2019 y 2020, distribuido entre hombres, mujeres y en el total. Estos son lo que llaman los subsidios. Ellos le dicen subsidios, ¿no? Claro, porque comparan con el régimen de los fondos privados. Entonces dice, si como la gente en Colpensiones obtiene una mejor pensión, que no es que sea una maravilla tampoco, pero obtiene una mejor pensión que en los fondos privados, entonces dicen que lo que recibiría en los fondos privados en comparación con lo que recibe en el fondo público, ese es el subsidio. Entonces, esto es lo que muestran en esta gráfica. ¿Cómo es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo ya señalé, es esta gráfica amarilla. Entonces, aquí es de acuerdo con el número de salarios mínimos de salario, de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es el 64%, para 10 salarios el 61%, para 20 salarios el 56%. Y estos son lo que ellos mencionan que le dan como subsidio a las personas que están en el régimen de prima media. Bueno, ellos dicen que va a haber, pues, que se va a ahondar la crisis pensional en el país por la evolución demográfica, ¿no? Entonces, esta es una tabla de la población, la amarilla es la población de 0 a 19 años, la azul clara de 20 a 39 años, la verde de 40 a 59 años y la azul oscura, la población mayor de 60 años. Entonces, esta es la situación, esta línea punteada en 2020, que fíjense ustedes, el 13% de la población está entre, no, perdón, no el 13, como el 16% de la población es esta amarilla, aquí donde se cruza con la línea punteada en que estamos en el 2020. Entonces, la población de 0 a 19 años es esta, como más o menos un 16%, la de 20 a 39 años más o menos un 17%, la de 40 a 59 años más o menos un 12%, y la de mayor de 60 años más o menos un 7%. Y eso dicen que va a cambiar más o menos, aquí están los siguientes años, ¿no? Cómo va a ser en 2025, en 2030, en 2035, hasta el 2100. Y fíjense ustedes que muestran que, pues, que va en ascenso la población mayor de 60 años va a ir creciendo, esa es la evolución demográfica, y las demás poblaciones van a ir decreciendo. Entonces, esto simplemente es para mencionar que eso es lo que impone la necesidad de esa reforma pensional. Este es uno de los puntos que les preocupa de manera, que les preocupa sobremanera, y que por eso están arremetiendo tanto contra el régimen de pensiones de prima media, de Colpensiones, porque la gente se traslada. Esto es una gráfica que muestra los traslados. Lo que está en azul son la gente que se traslada del régimen privado, del régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea, digámoslo así, de protección y de porvenir, a Colpensiones, y la parte amarilla, los que se pasan de Colpensiones a protección y porvenir. Fíjense que más o menos desde 2013 eso empezó a crecer muchísimo, ¿no? Casi 200.000 personas, por ejemplo, en el 2015, en el 2016 más de 160.000 personas, más de cerca de 150.000 en el 2017, en el 2018 170.000 personas. Ese es un fenómeno que coincidió con el hecho de que el régimen de solidaridad
el régimen privado de pensiones, perdónenme la expresión que voy a utilizar, que se fue quedando en peloto a partir de esos años. ¿Por qué? Porque como el régimen maduró y que ese régimen es fruto de la ley 100 del 93, entonces ya hacia el 2013 ya le tocó empezar a pensionar gente en cantidades mayores, y entonces la gente se empezó a dar cuenta que ese régimen constituía una estafa, ¿no? A ese régimen que habían llevado a la gente con engaños, que las empresas los habían obligado, que les habían regalado esferos o tarjetas para un almuerzo, o que Colpensiones no puso una fuerza comercial importante a impulsar ese régimen y le entregó el campo abierto al régimen privado para que se impusiera. Pero como ya empezaron a tener que pensionar gente, entonces el pueblo, los trabajadores empezaron a darse cuenta de ese problema, y muchos ayudamos, por ejemplo, quienes ayudamos a crear el movimiento con las pensiones y salario digno, en el que participó desde el 2018 la naciente UTC, y Giovanni, por ejemplo, estuvo muy pendiente de todo ese proceso. Empezamos a hacer una campaña enorme de denuncia sobre ese régimen, y hoy en día pues hay cada vez una conciencia mayor sobre lo que significa ese régimen para la población. Bueno, esto es lo mismo, el gasto de pensiones del gobierno, cómo ha evolucionado. Entonces ellos dicen que estamos en el 2020 en un 4.2% del PIB. Yo ya mencioné esto, a qué se debe. No se debe a que el Estado tenga un déficit, por eso el Estado tiene ese déficit, es por haber privatizado el sistema pensional. Y fíjense ustedes que las modalidades de pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en el retiro programado, ellos tienen varios sistemas para pensionar. Los dos principales, o sea, los fondos privados pensionan mediante rentas vitalicias o un retiro programado. Una renta vitalicia es una pensión para toda la vida, ¿sí? O sea, por eso quiere decir vitalicia, hasta la muerte y hasta la sustitución pensional, hasta que quede el último a que se le haya sustituido la pensión. Y fíjense que la mayoría de la gente, cuando se entera de lo mínimo que va a ser su renta vitalicia, prefieren irse en un retiro programado, que es que el ahorro que ha hecho pensional pasa a una compañía de seguros que le va dando una mesada que sube o baja de acuerdo a las inversiones que se sigan haciendo, y que se puede terminar antes de que la persona que está recibiendo, entre comillas, esa pensión fallezca. O sea, puede quedar obviamente sin esa pensión. De esa manera es que pensionan en el régimen privado, o sea, no pensionan, a la mayoría de la gente no pensionan. Fíjese la gente que escoge una renta vitalicia, un porcentaje mínimo. Fíjense en 2020, el 90 de 103.207, el 90% escogieron retiro programado y no renta vitalicia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que hay que hacer una reforma pensional estructural, ampliar la cobertura del programa Colombia Mayor, involucrar a la rama judicial en las mesas técnicas donde se discute la reforma judicial. Claro, como hay una serie de procesos que ha puesto la gente, procesos judiciales, demandas que han puesto contra los fondos privados de pensiones, etcétera. Entonces, uno de los aspectos que la gente ha alegado en esas demandas es lo de la doble asesoría, aunque yo tengo la convicción de que el problema, la doble asesoría se la inventaron también para favorecer a los fondos privados. Pero con base en eso, de todas maneras, hay muchos jueces e incluso hasta en la Corte Suprema que han venido muchas personas ganando, porcentaje importante de personas ganando sus demandas laborales o sus demandas sobre esta cuestión de las pensiones. Entonces, por eso es que dicen los del Consejo de Competitividad y los demás que proponen reformas pensionales que aleccionen a los jueces para que no favorezcan a las personas que fueron engañadas vinculándolos al régimen privado de pensiones.
Y en esto pues voy a decir rápidamente lo que han propuesto una serie de entidades, ¿no? Que son del empresariado. Por ejemplo, Fedesarrollo, que es como un antro en el cual pasan los directores de Fedesarrollo, se convierten en ministros de Hacienda o en directores de planeación o en miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Después regresan para Fedesarrollo. La mayoría de los ministros de Hacienda han sido directores de Fedesarrollo. Entonces, ese es un centro, lo que llaman un tanque de pensamiento empresarial, financiado efectivamente por las grandes empresas. Ellos están proponiendo la última reforma, porque han hecho muchas propuestas de reforma. La última que propusieron a comienzos de este año es un esquema multipilar, o sea, un sistema de pilares, uno de tipo asistencial, uno contributivo y uno voluntario. El primer pilar sería, no va a existir, obviamente, que es un primer pilar que sería un sistema gratuito de cobertura universal. Discúlpame, profe Alejo, es que ya tienes 2 minutos para que vayas cerrando. Prácticamente no alcanzo a... Bueno, finalmente lo que están proponiendo pues es una reforma pensional que acabe con el régimen de prima media. Por ejemplo, Fedesarrollo lo que plantea en esta última reforma es que desaparezca el régimen de prima media para los hombres menores de 42 años, para los hombres menores y mujeres menores de 37, prohibir el ingreso de nuevos cotizantes a Colpensiones y que Colpensiones se dedique a el ingreso básico para la vejez, a las mesadas de los pensionados actuales que tiene y a las mesadas de quienes, faltándoles 10 años para el retiro, decidan permanecer en el régimen público. Pero para permanecer en ese régimen público tienen que subir la tasa de cotización al 25%. Es decir, hoy ustedes saben, está en el 16, el 12 lo pagan los patrones, entonces, y el 4 los trabajadores tendrían que asumir ese 9 adicional, o sea, pasarían a un 13%, y cotizar durante el resto de la vida laboral por lo menos 40 semanas al año antes de cumplir la edad y no excederse de 5 salarios mínimos legales como ingreso base de cotización. Y el tercer pilar, el que existe pues actualmente, que es el de el que la gente pues ahorra voluntariamente, pues eso sí, el que tiene más ahorra más ya por su cuenta. Bueno, estos son los otros regímenes, plantean más o menos lo mismo. Las otras entidades han planteado también reformas a la salud para que se aumente el gasto. Yo le quería pedir a Marta si me alcanza a dar unos 6 minuticos más para concluir, así sea rápidamente. Siga, profe. Bueno, porque estoy señalando, acabo de hacer en términos generales lo de pensiones y la reforma laboral, y insisto, lo estoy diciendo sobre lo que dijo ayer el Consejo Nacional de Competitividad, de tal manera que veamos que esto es un problema de hoy, ¿no? Y porque las luchas que se han hecho entre el 2019 y el 2021 han tenido que ver con esto. Bueno, también propusieron, de esto no me voy a detener, propusieron reformas a la salud para aumentar el gasto de bolsillo, o sea, los copagos, las cuotas moderadoras, el acceso a especialistas, dificultarlo, para integrar verticalmente a las EPS, es decir, darle un mayor poder a las EPS, hacer un acuerdo final mediante asumir deuda para pagarles la supuesta deuda del Estado con las EPS, suprimir los subsidios mediante el SISBEN 4, o sea, mediante la presunción de ingresos, poner a la gente de los estratos 1 y 2 y 3 de quienes reciben algo de régimen subsidiado a pagar entre el 1 y el 15% de la unidad de pago por capitación. La reforma tributaria que propusieron en estos 2 años para reducirles impuestos a los empresarios, el de renta, el IVA cuando adquieren bienes de capital, o sea, maquinaria, herramientas, etcétera, vehículos,
rebajarles el 4 por 1000, rebajarles el impuesto de industria y comercio, mientras se planteaba subirle el IVA a la canasta familiar y extenderles mayores impuestos a los asalariados. Bueno, eso produjo, compañeros, este conjunto de reformas. Para terminar con lo que me correspondía hablar de las reformas y del papel del movimiento sindical, es que esto llevó a los paros que, en términos generales, los 2 paros más radicales que ha habido en la historia prácticamente de Colombia, particularmente el que se inició el 28 de abril de este año, pero también que fue precedido por el del 21 de noviembre de 2019, en el cual las centrales sindicales agrupadas en el Comando Nacional Unitario, es decir, donde no está la UTC por el contrario estaba impulsando la pelea contra estas reformas. Consecuentemente, ellos no querían en el 2019 plantear la lucha contra las reformas. Yo recuerdo que en el encuentro de emergencia del 4 de octubre, cuando finalmente se vieron obligados a declarar el paro del 21 de noviembre, el presidente del Sindicato de Paz del Río les dijo que ellos debían aprender del movimiento con las pensiones no, que había sido el verdadero artífice de la concientización de los trabajadores sobre las reformas y que eso era lo que hubieran debido estar haciendo los del Comando Nacional Unitario. En ese momento se constituyó el Comité Nacional de Paro y se fijó un paro para el 21 de noviembre. Ese 4 de octubre coincidió con que en Chile se empezó un levantamiento popular, particularmente de los jóvenes, y una de las consignas era contra los fondos privados de pensiones. El paro pues expresó la inconformidad de la gente con estas reformas, con el rechazo a esas reformas y principalmente el rechazo de los jóvenes, el hastío, el cansancio con las políticas del uribismo y en general de la oligarquía, ¿no? Bueno, hubo otras condiciones que lo permitieron. Ese paro fue traicionado por las grandes centrales sindicales. Yo recuerdo que el 21, ustedes recuerdan también, el 21 de noviembre a las 5 de la tarde, Julio Roberto Gómez y Diógenes Orjuela, que eran los presidentes de la CGT y de la CUT, llamaron a levantar el paro cuando la gente hasta ahora estaba lanzándose pues a la lucha y quería continuar con la movilización. Y fue lo mismo que sucedió con el paro del 28 de abril, ¿no? Que también está básicamente señalado por estas reformas, por la inconformidad, desde luego agudizadas por la pandemia, por el desempleo, por los trapos rojos que simbolizaban el hambre de las mayorías, y lo hizo estallar pues una nueva reforma, una nueva propuesta de reforma tributaria del gobierno que pues hizo explotar la inconformidad de la gente, ¿no? Ese paro del 28 de abril, quiero resaltar esto, tuvo unos triunfos como la caída del ministro Carrasquilla, de la propia vicepresidenta que iba a ser candidata presidencial y le tocó aceptar el ministerio. Profe Alejandro, regáleme un minutico. Sí, señor. Es para dar una información, unos mensajes parroquiales. Listo, yo acabo en 4 minuticos ya. Siga. No, regáleme un minutico. Siga, compañero. Acabamos de compartir 2 enlaces, mientras que el profesor termina su conferencia, lo pueden ir llenando. Un enlace es de la calificación de la capacitación y el otro enlace es para la inscripción de la asistencia. Los que llenen este formulario y escriban bien el correo, pues recibirán mediante correo electrónico también la certificación de la asistencia firmada acá por la UTC, y ustedes saben que eso viene respaldado por el Ministerio de Trabajo y de la OIT. Los compañeros, los que no lo han llenado, por favor, terminar de llenar el formulario y siga, profe, qué pena. Gracias. No, ya terminó. Bueno, el gobierno tuvo que retirar por el paro del 28 de abril el proyecto de ley 010 de reforma a la salud que contenía estos aspectos que mencioné rápidamente. El gobierno de Duque se destapó ante el mundo como un gobierno enemigo de la paz, practicante de la tortura, de crímenes contra la gente que protestó, decenas de muertos, de heridos, de mujeres violadas, etcétera. Bueno, la caída de la reforma tributaria no apaciguó el movimiento, ¿no?
la gente siguió en la pelea. Se logró en unos pocos días de lucha de la gente lo que no se había logrado, ya lo expresó Marta, sobre la política esa de la concertación, lo que en decenas de años de concertación no se había logrado, ¿no? Los jóvenes fueron el alma de este paro que inició el 28 de abril. Jóvenes sin esperanzas, pues por eso iban a las barricadas. Muchos decían que tenían las 3 comidas diarias más en las barricadas que en sus propias casas. Jóvenes luchando contra toda clase de discriminación racial, de género, defendiendo el ambiente, oponiéndose al fracking, al glifosato. Jóvenes enfurecidos con este mundo que les ha tocado vivir, ¿no? Con la situación de hambre en sus casas, y a esos jóvenes los empezaron a llamar vándalos o narcoterroristas o criminales, ¿no? Realmente nosotros lo que creemos es que vándalos sí son los del grupo empresarial antioqueño, o los hijos de Uribe, o que se hacen multimillonarios solo porque su papá fue presidente, ¿no? Y entonces les regalan terrenos para que hagan una zona franca y el gobierno hace medidas en favor de ellos. Eso sí es vandalismo, ¿no? Bueno, lo fundamental de esto fueron esos bloqueos que fueron los que causaron realmente la derrota de esa reforma tributaria, y nuevamente una traición de ese Comité Nacional de Paro, de la CUT, de la CGT, de la CTC y de los políticos que los asesoran, ¿no? Que dieron vueltas y revueltas, dijeron que el paro no era sino del 28 y del 29 y que el 1 de mayo iba a ser virtual. Yo recuerdo que aquí desfilamos frente a ese 1 de mayo virtual. Los compañeros de la UTC propusieron marchar desde un sector del sur en Bogotá, y nos unimos con otros, con la gente que dijo que a la calle, mientras el Comité Nacional de Paro sitúa un concierto virtual. Eso, pues este año, estoy hablando de este año, Diógenes Orjuela, que ahora es secretario general de la CUT, entonces habló en CNN contra los bloqueos. Lo mismo otro dirigente de Salvación Agropecuaria o algo así, que participa de ese Comité Nacional de Paro, que se estaban arruinando por los bloqueos los pequeños productores, etcétera. Cuando lo que se trataba, cuando fue con ese mecanismo que la gente logró librar la pelea. Bueno, esto hay que profundizarlo, compañeros. Estas luchas es la única manera de derrotar estas medidas de las que estoy hablando, de las que están hablando ayer el Consejo Nacional de Competitividad, la semana antepasada FENALCO, la otra semana ANIF. Tenemos que luchar con un programa como el de la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, oponerse a las imposiciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial y de la OCDE. Hay que luchar por nacionalizar la banca, que es la que se lucra de todo esto, por no pagar la deuda pública, de eso no tuvimos tiempo de hablar, por abolir las AFP, las EPS y las ARL, ¿sí? Y en particular en el campo de los trabajadores, seguir impulsando la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo, por la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas del transporte y los servicios públicos, por derogar las disposiciones que lesionan el derecho a la protesta y a la huelga, incluida la que prohíben en los sectores calificados como de servicios públicos esenciales, exigir el aumento de salario, rechazar las políticas que buscan reducir el salario mínimo, el cual debe cubrir al menos el costo de la canasta familiar, luchar por los derechos de organización, contratación y huelga de la clase obrera, exigir estabilidad laboral para los empleados del sector público, denunciar y combatir la sobrecarga y el acoso laboral, exigir la contratación a término indefinido con protección efectiva contra el despido sin justa causa y abolir toda forma de subcontratación, y exigir la derogatoria del artículo 193 del Plan de Desarrollo y su decreto reglamentario 1174. Creo que contra esas cosas tenemos que luchar unidos todos los trabajadores. Bueno, yo termino ahí porque si no, no cumplo con mi palabra, compañeros, y disculpen demorado tanto. Les presento disculpas a Giovanni, a los compañeros del comité ejecutivo, a los demás compañeros, pero era un poco difícil hacer la cosa más rápidamente. Y pues desde luego quedo abierto a, ahora sí, a
Listo, profe, ya silenciamos micrófonos. Compañeros, les recuerdo llenar el formulario, es importante. Mi teniente Benavides, presidente de UTC, acaba de compartirlos en el grupo del chat. Entonces, por favor, los que no han llenado el formulario, es importante para que tengan su certificación, se la vamos a reenviar vía correo. Y también de antemano, invitarlos a la próxima capacitación, que es sumamente importante, que es la de este sábado. Empieza a las 10 de la mañana, es una capacitación importantísima porque vamos a hablar de teletrabajo. Recuerde, compañeros, que el teletrabajo es algo muy nuevo, muchos no conocemos y pues es importante pues para evitar tanta mala información de este tema. Buenas, compañeros. Agradecerle a Alejandro Torres por tan importante capacitación que nos dio el día de hoy, la ilustración sobre cómo funcionan las reformas que hace el gobierno, basado obviamente en todos los consejos que le da el sector empresarial y más bien teniendo muy poco en cuenta lo que pensamos los trabajadores y las clases sociales. Entonces me parece que es algo muy interesante que la clase trabajadora de tener en cuenta, sobre todo para confrontar y cuestionar ahora que se viene esta época electoral en donde empieza a aparecer toda esta serie de políticos a prometer cosas que muchas veces ni siquiera conocen los temas ni conocen de fondo las problemáticas y sí se muestran como nuestros supuestos representantes y salvadores, y ahí vemos las consecuencias de cómo, por ejemplo, en el Congreso sale la representante de la Cámara a decirle a un representante: Anatolio, vote sí. Entonces le dicen de una vez cómo votar y todo, precisamente porque realmente estos políticos ni siquiera conocen de fondo las reformas, las distintas problemáticas que tenemos en el país. Entonces, pues agradecerle mucho a Alejandro y como él mismo lo dijo, pues queda también ahí pendiente para más adelante de pronto complementar mucho más, porque pues sí que hay tema y tela por cortar. Y esperamos nosotros también continuar con estos ciclos de capacitaciones porque son muy necesarias en realidad. Entonces a todos feliz tarde, que disfruten su almuerzo y nos estamos hablando y viendo el próximo sábado en la capacitación del tema del teletrabajo. Muchas gracias a todos. Muchas Ya saben que todas estas capacitaciones quedan en el canal de YouTube también de la UTC. Presidente Giovanni, buenas tardes. Ahí lo escucho un poco como agripado. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, compañero. Sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha, mi hermano. Compañero, mire, les habla Bueno aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, nuevamente vuelvo y les digo, por favor, próximo sábado, con las cabezas de grupo de federaciones, por favor, y los sindicatos que son grandes aquí en nuestra organización sindical, hacer la convocatoria correspondiente para el próximo sábado. Y que en la próxima no nos pase eso, escojamos un link que tenga la capacidad para después no tener que estarnos pasando a la gente y que la gente se nos embolate. Muchas gracias a todos los capacitadores. Gracias, compañeros. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo, Luis Alberto Bueno, Giovanni Benavides y todos los presentes. Muchas gracias.